Hola chicos, ¿cómo va? Bueno, estoy grabando este video para darles algunas indicaciones sobre cómo vamos a trabajar esta semana. Saben que la propuesta para esta semana es meternos un poco en algunas cuestiones más estrictamente académicas, específicamente vinculadas con la comprensión de textos. En mi experiencia como formadora de formadores en la educación universitaria y terciaria, encuentro que una de las mayores dificultades de los estudiantes tiene que ver con cómo enfrentarse a la bibliografía, ¿no? Con mucha frecuencia me preguntan, ¿y este libro va todo? Y para tal tema específicamente, ¿qué tenemos que leer o qué es lo más importante? Pretendiendo un poco recortar la bibliografía. Bueno, algo muy importante tener en cuenta es que el nivel superior requiere exactamente lo contrario, requiere ampliar eh, la, la, bibliografía acotada a cada tema y requiere por lo tanto que ustedes adquieran algunas destrezas vinculadas con cómo manejar esa bibliografía, ¿sí? En lugar de suponer o pensar en, bueno, achiquemos la bibliografía que los estudiantes tienen que leer para cada parcial, para cada trabajo o para el final de la materia, lo ideal sería que busquemos la forma de ver cómo ustedes pueden enfrentarse a esta bibliografía y leer y sobre todo comprender, manejar la mayor cantidad de autores posibles, ¿sí? Para eso una primera cosa está muy vinculada con lo que conocemos como la cultura universitaria, es decir, eh, la cuestión de cómo nos enfrentamos a la bibliografía más allá del estar sentados frente al libro, lo que necesitamos previamente o alrededor de ese tema. Por ejemplo, la primera cuestión vinculada con la organización, saber que necesitamos tener el programa de la materia, saber qué bibliografía es obligatoria y cuál es sugerida en cada unidad, ver que la tengamos toda disponible, por ejemplo, en el caso de perspectiva espaciotemporal mundial y argentina y americana, las materias que van a tener conmigo este año, va a estar toda digital, por supuesto, este año estamos trabajando todos con material digitalizado, pero alguna va a estar online y otra se las voy a subir yo al campus. Entonces, bueno, ustedes poder organizarse, poder decir, bueno, este artículo lo tengo, este no, este me lo tengo que bajar, este lo tengo que leer online, ¿sí? Que las cosas no resulten novedosas al momento de ir a preparar el final, ¿sí? Que ustedes puedan tener eso organizado. Que puedan también organizar la cuestión de la agenda, de qué tengo que tener leído para cuándo, ¿sí? Es muy común que nosotros les pidamos, no sé, para tal clase les pido que lean tal tema, tal artículo o tal parte de un libro, por ejemplo, y es muy probable que ustedes no lo tengan leído exhaustivamente, pero sí esto que yo les decía de la organización, bueno, saber que tengo que tener leído para tal clase, tal tema, registrarlo, anotarlo, agendarlo y por lo menos poder darle una mirada general. En parte vamos a hablar también de cómo dar lecturas rápidas a los artículos y a los libros. Entonces, esa es una primera cuestión del acercamiento a la bibliografía. La cuestión de la agenda, de la organización, de manejar el programa, de saber que tenemos todo, que no, de empezar a manejar los textos en términos del nombre de los autores, ¿sí? De no manejarse con unidad 1, unidad 2, algo que encuentro yo como un problema en los finales con mucha frecuencia, es que hablan de los temas sin citar al autor, ¿no? Sin decir, como dice tal, como dice cual. Por ejemplo, nosotros en perspectiva espaciotemporal mundial vamos a usar mucho un autor, vamos a usar un manual que se llama Introducción a la Historia Antigua, vamos a trabajar todo Grecia y Roma, e inclusive también Cercano Oriente, que es Gonzalo Bravo. Bueno, ustedes tienen que empezar a decir, bueno, como dice Bravo, tal cosa en el final. Y en el eventual caso que Bravo, por ejemplo, discuta con otro autor, decir, bueno, Bravo piensa tal cosa, tal autor dice tal otra cosa.
no generalidades, sino siempre anclarnos en la bibliografía leída en la clase. Eh, entonces, eso por un lado. Por el otro lado, algo que también me gustaría mencionar es que otra cosa que veo mucho en los finales es que los alumnos me dicen, estuve buscando y encontré tal información. O yo les hago una pregunta y dice, bueno, yo estuve buscando tal cosa. Bueno, las preguntas que uno hace, que los profesores hacemos en los finales, son sobre la bibliografía dada. ¿Sí? Sobre determinado autor, determinado artículo, determinado libro. Por lo tanto, ustedes se tienen que referenciar siempre en eso. ¿Sí? En el eventual caso que ustedes quieran agregar información extra, si ese estuve buscando, al que se refieren muchos de los alumnos en los finales, debe corresponderse a bibliografía pertinente para el nivel superior. Es decir, no pueden ser cosas que ustedes encuentren en Wikipedia, ¿sí? Sin ninguna referencia académica válida. ¿Sí? Yo, por ejemplo, voy a trabajar mucho con ustedes en las dos materias, en temporal americana y espacio temporal mundial, con material audiovisual, pero suele ser material audiovisual producido por expertos. O sea, el hecho de que no sea material escrito, sea material audiovisual, no le resta ni valor académico ni precisión académica. Sí, ¿cuál es la fuente? ¿Sí? Si es un documental, un material audiovisual producido por alguien que yo no puedo referenciar, que no sé quién es, quién lo hizo, quiénes aparecen mencionados en ese documental, ese material no me va a servir. Pero si es un material que yo puedo referenciar quién lo produjo, qué investigadores, qué especialistas aparecen citados o aparecen hablando en ese documental, bueno, eso lo vuelve una fuente válida para el mundo académico. En el caso eventual de que ustedes quisieran buscar información extra, lo que yo sugiero es que utilicen lo que nosotros conocemos como buscadores académicos. Yo les voy a mostrar uno que es el más sencillo y más simple de ser utilizado, que es este, el Google Académico. Simplemente ponen Google Académico en Google, en el Google original, digamos, y los va a llevar a este. Y fíjense que, por ejemplo, en este caso la primera opción que sale es artículos específicamente sobre la COVID y le salen mencionadas una cantidad eh, de revistas que son revistas académicas vinculadas con las ciencias médicas y las ciencias naturales en general. ¿Sí? Fíjense que ya les sale automáticamente, ahí yo les señalo algunas, se hizo muy conocida Lancet, porque tuvo una publicación sobre la vacuna Sputnik V, que terminó un poco legitimando su uso, pero hay un montón de accesos directos a revistas científicas, que es en general donde ustedes tienen que hacer pie, ¿sí? Donde ustedes tienen que buscar información. Hay muchos buscadores académicos, yo les sugiero este porque es el más sencillo, el más básico, se pueden crear un perfil en donde ustedes vayan guardando información, si a ustedes lo que más les interesa es la geografía, la historia, las ciencias sociales, les va a buscar siempre información vinculada sobre eso. En mi biblioteca pueden guardar artículos que estén disponibles para ser consultados online, ¿sí? Y en general lo que yo sugiero es eso, que empiecen a circular. Algo también que tiene que ver con la cultura universitaria es esto de empezar a, primero, hacerse siempre un lugar para leer. Siempre, tomar el hábito de la lectura cotidiana. ¿Sí? Literatura en general, si estamos apremiados por la lectura requerida por el profesorado, la literatura requerida para determinada materia, pero sí
el hábito, la costumbre, si no la tienen, empiecen a entrenarla. Lo mismo que el hábito, la costumbre de consumir información periodística, primero y principal, internacional. En general, nosotros vamos a aludir siempre a sucesos vinculados eh, con el orden mundial, con la política internacional, con el sistema global. Y en ese sentido, de vuelta, parece lo mismo que lo que estamos diciendo para la información académica, ¿no? Pasar un poco un colador, ¿sí? Y quedarse con aquellas fuentes de información periodística internacional más de mayor prestigio, que nos den mayor garantía de su calidad en términos informativos, analíticos, etc. Algo que sugiero, y que voy a hacer ahora aquí, les voy a poner el dato para que lo busquen, es el acceso a lo que conocemos como el Diplo, Le Monde Diplomatique, la versión en español. Hay una en español para toda Iberoamérica y hay una específica para el Cono Sur, para nuestra región. Hay cosas que se pueden leer online, ¿sí? Y para leer el contenido completo, se sugiere la suscripción, que creo que equivale a unos 190 pesos, que es un poco más barato que lo que sale la edición en papel en sí. Lo sugiero porque en general quienes escriben allí son especialistas. De hecho, yo uso algún material del, eh, del Diplo, y ahora les voy a buscar ahí unas atlas del Diplo que son muy útiles específicamente para ustedes. Otra cosa que sugiero es intentar suscribirse a revistas académicas. Yo les voy a mostrar una que la recomiendo específicamente para ustedes. Ahí les voy a mostrar, esta es mi casilla de correo y es la información de Clio en red. Eso es lo que tienen que buscar, Clio en red, ahí seguir el procedimiento para suscribirse. Suscribiéndose lo único que van a recibir es información, ¿sí? Información que tiene que ver con los congresos que tienen, que están próximos, ¿sí? Pero van a recibir también información sobre algunas revistas de la editorial Clio, específicamente sobre sobre esta recibo información yo, que me suscribí con el perfil de ser vinculado a historia y ciencias sociales, geografía e historia. Que de eso se trata esta revista Iber. Esta con la que yo hice el link es el último número, que tiene como tema especial la cuestión de las ciencias sociales y la perspectiva de género. Ustedes la semana que viene van a trabajar con la profesora Krakowiak sobre este tema. Sí, ahí tienen un montón de artículos. Sí, ahí se los señalo con el cursor, ven que dicen monografía, porque es como el tema central, tienen muchos artículos sobre ese mismo tema. Nunca más sin nosotras, mujeres, historia y didáctica, ser mujer y enseñar educación intercultural bilingüe en el Gulamapú. Sí había mujeres en la independencia, mujeres, historia y su enseñanza, la lucha por los derechos políticos de las mujeres durante la Revolución Francesa, una educación inclusiva de género con perspectiva crítica, cómo enseñar y aprender biografías desde una perspectiva de género. El patrimonio también es nuestro. Bueno, estos son los 8 artículos centrales, ¿sí? Del tema específico. Ustedes a través se suscriben a Clio, reciben este mail, hacen clic en la revista del mes, ven esa información, ¿sí? Hasta ahí acceden todo gratuitamente. Después pueden acceder a la revista, pueden acceder a una revista gratuita,
¿sí? Por ejemplo, si esta les interesara, pueden pedirla gratis, pero pueden acceder solo a una, ¿sí? Si no, pueden suscribirse mensualmente o anualmente, o cuando les interesa un artículo, pueden comprar ese artículo, que es lo que más sugiero, porque como verán, acá se lo señalo, los precios son en euros, porque es una revista española, entonces es un poquitito cara. Pero a veces hay artículos que realmente valen mucho la pena, ¿sí? Y el artículo solo es medianamente accesible, y entonces vale la pena tenerlo. Y además, como verán, es una revista que habla de historia, de geografía, ciencias sociales, pero específicamente su vinculación con la didáctica. Está eh, destinada para nosotros, los profesores y los profesores en formación de esas áreas, ¿sí? Fíjense que dice, por ejemplo, que hay un artículo que dice cine en el aula de historia, la trinchera infinita, imaginar otra geografía, el oficio del historiador en el aula, diseñar tu viaje de fin de curso, eh, descubriendo en la historia, materiales de examen, el relieve de la costa en Educa IGN, que es una página, es más de España. Recursos para el aula, elaborar memes alternativos a los discursos del odio, eso tiene que ver con materias del tipo construcción de la ciudadanía, formación ciudadana, esas cuestiones. Y después tiene unas reseñas de libros, es decir, una especie de resumen de un libro para ver si te interesa, si quieres acceder ahí, esto dice información. ¿Sí? Pero me parece súper interesante, sobre todo que se empiezan a familiarizar, inclusive a veces uno no accede al material completo, pero empieza como a familiarizarse con conceptos, con ideas, con temas que además vemos, cito que es una revista española, vemos cosas más vinculadas, que pasan, que suceden no solamente en nuestro país o en Sudamérica o en el Cono Sur, sino en general. ¿Sí? Los atlas que yo les recomendaba del Diplo son estos que están aquí. Este es el atlas, El mundo al revés, de la hegemonía occidental al policentrismo, desde principios de los 2000 y pico, creo que es 2008, 2009, tiene unos 10 años y tiene que ver con eso, con el mundo post-2001, ¿sí? Y este se llama el Atlas de las Religiones, ¿sí? Bueno, país por país, enumera no solo la estadística en términos de qué religión se tiene más practicantes en cada país y esas cuestiones, sino también, eh, bueno, tiene un enfoque multicultural, o sea, la idea de mirar el mundo desde una perspectiva multicultural, por lo tanto entender más cuestiones como la diáspora y la herencia colonial religiosa, no sé, artículos sobre el hinduismo, sobre el budismo, ¿sí? Es muy interesante, se puede conseguir en Mercado Libre y me resulta muy interesante este tipo de publicaciones porque un poco tienen que ver con la perspectiva que nosotros tenemos en nuestra materia, que es esta perspectiva de las ciencias sociales, es decir, de abordar un tema desde la tríada, ¿sí? De sociedad, espacio y tiempo, ¿sí? Entonces resulta eh, bien interesante. Yo justamente lo que les voy a proponer es, yo les voy a enviar una de estas revistas IBER, una anterior del año pasado, que tiene que ver, es esta, que ven ahí, Sostenibilidad y Transformación Ambiental, se llama. Yo quiero que trabajen específicamente con un artículo, ¿sí? Un artículo que empieza
déjenme ir hasta la página 27. Un artículo que empieza, como les decía, en la página 27, tiene solamente 4 páginas y trabaja específicamente sobre, a ver si puedo encontrar el comienzo, me está costando. Trabaja específicamente sobre proyectos vinculados a la enseñanza de la sostenibilidad ambiental. Sí, creo que ahí es el comienzo. Ahí. Educación geográfica y sostenibilidad en Argentina y Chile. Esta página que están viendo ahí es el comienzo del artículo y empieza en la página 29 y termina en la 33. Son solamente 4 páginas. Me parece un artículo muy interesante porque tiene que ver un poco de vuelta con la perspectiva de las ciencias sociales y combina un poco de información teórica, de geografía específicamente, y la cuestión de la enseñanza de esa materia en el aula. La propuesta es que leyendo este artículo, insisto que yo les voy a mandar la revista completa y ustedes van a tener que leer desde la 29, desde la página 29 hasta la 33. Que para leer este artículo implementen algunas técnicas que, como les decía, son sugerencias para mejorar un poco la lectura o hacer una lectura más profunda de modo rápido, especialmente pensando en que estos textos van a ser para ustedes herramientas para los finales, textos que ustedes van a tener que citar en exámenes finales, ¿sí? Como les decía al principio. Entonces, algo muy importante para la cuestión es empezar por lo que conocemos como paratexto, ¿sí? ¿Qué es el paratexto? Todo aquello que rodea al texto en sí, al artículo que yo voy a compartir con ustedes en sí. Entonces, título, bajada, ¿sí? La bajada es esta. Los artículos académicos en general tienen un resumen o un abstract que a veces viene en más de un idioma según donde se publique. Normalmente tiene que ser en inglés y en español. A veces si se distribuye también en países de otra lengua, puede ser en francés o en portugués. En este caso, no hay un resumen, pero sí hay lo que conocemos como una bajada, esto que está ahí en violeta, ¿sí? Que ya les permite tener una aproximación al texto, e inclusive miren que acá tienen algo que se llama keywords, se llama cuando nosotros queremos publicar un artículo, nos piden eso, acá está traducido, porque además como es una publicación española, siempre traducen todo al español, palabras claves, que fíjense que en este caso son educación geográfica, sostenibilidad, investigación escolar, interdisciplinariedad. Otras cosas vinculadas con el paratexto tienen que ver, por ejemplo, con en dónde sale publicado. Primero, ¿qué tipo de texto es? ¿Es una nota? Por nota, entiendo nota periodística, que puede ser un artículo, un editorial, es decir, una argumentación de opinión de un periodista, o puede ser una crónica, el relato de una noticia. Entonces, ¿qué tipo de texto es? Si es un artículo académico, como en este caso, ¿en qué publicación sale? Toda esa información yo ahora ya se las di. Ustedes ya saben que es de la revista Iber y ya tienen toda esa información sobre la revista. El título, los autores, ¿sí? Diana Durán
Fabiana Araya Palacios, Diana Durán de la Universidad del Salvador en Argentina, Fabiana Araya Palacios de la Universidad de La Serena en Chile. Abajo van a tener una breve trayectoria, un breve currículum de ellos para que se justifique el por qué son ellos los autores. ¿Sí? Entonces, mi propuesta para abordar un texto de forma rápida, ¿qué quiero decir? No quiero decir que lo van a leer rápido, sino que si ustedes hacen esta sugerencia que yo le voy a hacer, probablemente con una lectura ya puedan manejar el texto para presentarlo en un final. Esa sería un poco la idea. ¿Sí? ¿Cuál es la propuesta? Esta que ven allí. ¿Sí? Estos son los pasos. No les estoy pidiendo que hagan exactamente eso con este artículo que yo les voy a mencionar, porque de hecho hay cosas que ya están hechas. Ahora les voy a decir. La propuesta es, primero, hacer una leída rápida y elegir 3 palabras claves y justificar su elección. Eso ya está hecho en las palabras claves que les leí yo, que estaban ahí en un recuadro. En este caso, como suele pasar en los artículos académicos, ya están elegidas las palabras claves. ¿Sí? Lo mismo, bueno, yo no incluí un punto 5, que era hacer un resumen. ¿Sí? En este caso el resumen breve ya está hecho, que es en la bajada, ¿sí? El abstract que aparece ahí en violeta que vimos recién. ¿Sí? Pero sí les voy a pedir que hagan las siguientes 3 cosas, la 2, la 3, la 4, ¿sí? Que es lo que les voy a pedir que hagan para el jueves, vamos a tener el encuentro sincrónico por Zoom, y que, insisto, tienen que ver con las sugerencias que yo les hago para poder abordar un texto de forma profunda después de dar solo una única lectura. ¿Sí? Que es la segunda actividad, hacer 3 preguntas que atiendan a cuestiones centrales del artículo, que quiero decir, preguntas que no se respondan con sí o no, que no se respondan con una frase, con una fecha, ¿sí? Sino preguntas que vayan al análisis de las ideas centrales del texto. ¿Por qué tal cosa? ¿Qué dicen los autores sobre tal tema? ¿Sí? Eso suele ser muy útil, el punto 2, lo de hacer 3 preguntas. Primero porque ustedes como docentes van a tener que hacerle preguntas a sus alumnos, entonces empezamos a ejercitarnos en esa práctica. Y segundo, porque si ustedes hacen eso cuando tienen un texto para estudiar, eso les sirve para decir, bueno, ¿qué me preguntará la profe sobre este tema? Bueno, para mí tiene que ir por estos 3 lados. De este autor puede preguntar esto o aquello otro, que es muy importante. Como para que ustedes puedan hacer esas preguntas, esas respuestas a lo mejor cuando están estudiando y decir, bueno, ese es el corazón del texto. El punto 3, indicar en una única frase de no más de un renglón cuál es el tema del texto. ¿Sí? En esto ustedes van a tener un poco de ayuda porque en el artículo que yo les estoy dando, hay varias indicaciones del paratexto, del subtítulo, de las palabras claves, del resumen, de quiénes son los autores. A veces sirve mucho también saber desde qué perspectiva, desde qué posición, desde qué enfoque los autores se plantan para decir algo. Todas estas cosas les sirven para ustedes decir, bueno, el texto habla de tal tema, ¿sí? Cuando yo digo de tal tema, quiero decir, no me digan sostenibilidad y educación, porque eso es más o menos obvio, ¿sí? Lo que quiero decir es qué dicen al respecto de eso. De eso habla toda la revista, ¿sí? Que dice particularmente este artículo del autor chileno y argentino. Y lo que sí les voy a poder pedir es, en el punto 4, yo les voy a, cuando les mande el mail con la revista, les voy a marcar un párrafo y ustedes lo que van a tener que hacer es parafrasear el párrafo. ¿Qué quiere decir parafrasear? Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, yo ahora voy a intentar parafrasear así
en vivo e improvisando, es el resumen, ¿sí? Fíjense, el resumen dice: la educación geográfica y la sostenibilidad guardan una estrecha relación que fructifica a través de acciones proactivas tanto en la Argentina como en Chile. El aprendizaje de la geografía puede favorecer la construcción de una sociedad más solidaria y equitativa, una sociedad sostenible en la cual los jóvenes posean conocimientos, actitudes y herramientas para tomar decisiones adecuadas con respecto al espacio geográfico y el medio ambiente. Podemos decir, este artículo se refiere o da algunas indicaciones sobre cómo lograr que la educación geográfica se vuelva una herramienta para pensar una sociedad más equitativa en los temas vinculados con los recursos naturales y el medio ambiente. Eso que yo hice es más o menos una paráfrasis. ¿Qué quiere decir? Es volver a repetir exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? No puedo cambiar la idea del párrafo que está marcado, ¿sí? Pero en menos palabras y quizás utilizando otras palabras. No necesariamente tengo que cambiar todas las palabras, porque hay palabras que yo no voy a poder cambiar. Por ejemplo, en la paráfrasis que yo hice me olvidé de mencionar Argentina y Chile. Ya está mal, porque hay una idea que no está apareciendo, ¿sí? Pero hay otras palabras que yo repetí tal cual que no podía cambiar. Enseñanza geográfica, medio ambiente, sociedad más equitativa, ¿sí? Son elementos claves. Es más, si lo buscan, está también allí en las palabras clave. Entonces eso yo no lo podía cambiar. Pero hay otras cosas que sí podía cambiar por sus sinónimos, podía abreviar, ¿sí? Eso es la paráfrasis. Y eso es lo que se busca que ustedes hagan en un final cuando uno le dice, bueno, ¿y qué dice Martínez Tarazzola sobre tal tema? Me estoy refiriendo a un autor que vamos a leer en perspectiva argentina y americana. Bueno, Martínez Tarazzola dice tal cosa. La búsqueda no es que ustedes repitan memorísticamente de tal palabra a tal palabra, sino justamente que parafraseen, que relacionen con otros autores, que vinculen con otros temas vistos en clase. ¿Sí? Entonces, con eso tuvo que ver esta propuesta de hoy, que es cómo sentarnos frente a la bibliografía, cómo afrontar la bibliografía en el nivel superior. ¿Sí? Cuando digo el nivel superior, digo, les estamos pidiendo lo estándar que se pide en la educación terciaria y universitaria y lo estándar que se pide, que se espera en el perfil de un estudiante de educación superior, en un docente en formación. Entonces, repito la consigna, ¿sí? La consigna es leer este texto, sabiendo que ya hay un montón de pasos que yo sugiero como pasos necesarios, previos para la lectura de la bibliografía académica, que ya están dados, que es, bueno, qué tipo de texto es, de dónde sale, cuál es su fuente, quiénes son sus autores, etc. Y aplicar mi propuesta para el abordaje de bibliografía académica son estos 5 pasos. ¿Sí? De estos 5 pasos hay 2 que ya están hechos, el 1 y el 5. Lo que yo les propongo, que están hechos porque este es un artículo académico, si yo les hubiera dado un capítulo de un libro, por ejemplo, directamente, ¿sí? El 1 y el 5 lo deberían hacer también, pero como yo elegí acotar a un artículo de 4 páginas nada más, bueno, hay cosas que ya están. Pero, insisto que yo las sugiero como herramientas para cuando ustedes tienen que estudiar un texto. En el futuro, cuando nosotros tengamos que afrontar un texto en nuestras materias, en las materias que compartimos, voy a hacer referencia a estas técnicas de estudio, a estas sugerencias. Lo que sí les pido que hagan para el jueves es el punto 2, 3 y 4 sobre el artículo. Hacer 3 preguntas que vayan
a el corazón del texto, a los temas claves del texto, indicar en una frase de no más de un renglón de qué se trata el texto, insisto, que sea una frase que dé cuenta de que lo leyeron, no una frase superficial de algo que yo puedo decir sin haberlo leído. Es decir, el texto habla sobre educación geográfica y sostenibilidad. Eso se entiende con la primera página que leímos, título y paratexto. Hay que ir un poquito más allá. Y parafrasear un párrafo que yo después les voy a indicar cuando les mande el mail. Les voy a decir qué párrafo es porque tengo que ver si lo puedo editar y subrayar, si no les voy a dar la indicación de qué párrafo es. ¿Sí? Entonces, la idea es que el jueves próximo hagamos una puesta en común de que cómo respondieron ustedes el punto 2 y el punto 3 sobre este texto. El resto son todas sugerencias para la vida académica que ustedes están empezando ahora como estudiantes del profesorado de geografía del instituto. ¿Sí? Bueno, les mando un abrazo, cuídense mucho, muy importante en el medio de la circunstancia en la que estamos. Y el jueves a las 18:30 en el link que ya sé que les pasaron en las noticias del campus, del aula, del taller inicial, los espero para encontrarnos y hacer la puesta en común de la lectura de este artículo. ¿Sí? Les mando un beso. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves.